A propósito de gloria, este mensaje debería de haberle puesto, como el canto que entonaron mis hermanos, la gloria de la cruz, en serio, ¿eh? Así debería de haberle puesto. Ya hasta después se da uno cuenta, ¿no? Pero realmente este es un mensaje que ustedes, y tal vez la mayoría ya sepa en detalle, exactamente lo que significa la cruz del Calvario, lo que significa el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden que el próximo domingo es domingo de resurrección, vamos a hablar también de la resurrección, pero en esta ocasión creo que es necesario porque cada uno de nosotros tenemos un enfoque distinto de lo que significa la cruz o de lo que significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero realmente vamos a verlo un poquito más de cerca y tal vez algunas cosas, por supuesto, muchos de ustedes ya lo sepan. Y este tema nos acerca más a entender el significado de la cruz. Es un tema, realmente es temático, no es expositivo, pero esto nos va a ayudar a prepararnos para la entrada de la Semana Mayor, ¿no es cierto? Nos va a hacer comprender realmente lo que es. Todos se dejan llevar, ustedes saben, solamente a través de un festejo que no comprenden ni siquiera que están festejando, ¿no? Aun cuando no crean en Cristo, festejan de todas maneras, ¿no? Y aun cuando le odien, por decir así, hay que vacacionar y hay que distraerse, embriagarse, etcétera, etcétera. Hay que estar orando mucho por todas esas personas que salen de vacaciones. Tú lo sabes, hay muchas personas que incluso ya hasta tomaron la delantera, tal vez hasta desde el sábado, ¿no? Tal vez, ¿no? O desde el viernes. ¿Quién sabe? El caso es de que ya tomaron la delantera y ya se van a vacacionar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me preguntaban, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a salir? No, pues es cuando más trabajo tengo, hermanito. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque estamos aquí queriendo realmente que la iglesia comprenda lo que es el sacrificio de Jesucristo y sobre todo lo que conlleva al significado de la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar, ¿no? Ya esta semana va a empezar a salir gente, pero también mucha gente se queda. Muchos siguen tradiciones religiosas que no sirven para nada en absoluto, y los creyentes podremos hacer reflexionar a la gente de su destino eterno. Eso es muy importante. Tú estás comprometido con la cruz. Mi querido hermano, estás comprometido con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, aunque muchos sigan tradiciones y lo que quieras, los creyentes debemos hacer reflexionar a la gente lo que realmente están creyendo, lo que piensan creer y cuál es su condición espiritual, y pueden entender lo que festejan. Si van a festejar, bueno, que cuando menos comprendan el significado de la cruz. En la médula de la fe cristiana se encuentra realmente, y con esto comienzo, un entendimiento, un acontecimiento sorprendente. Fue un suceso en la historia único que jamás puede volver a repetirse de ninguna manera. La muerte del Hijo de Dios en la cruz. De hecho, la cruz es el centro del mensaje del Nuevo Testamento. Es el centro de este mensaje. Y la mayoría de las personas conocen de modo general y tal vez muy escueto también la historia de cómo Jesús murió. Y bueno, de tiempo en tiempo, como les dije, hay alguna expectación por Jesucristo. Ustedes saben, la gente se vuelve más susceptible de alguna manera, pasando por a ver películas, etcétera, etcétera, documentales, para ponerse de alguna manera sentimentales, ¿no? Porque eso es lo que pasa con la gente que no conoce a Cristo. Son susceptibles y sentimentales, pero no saben ni cuál es el mensaje de la cruz. Ustedes recuerdan, hace varios años pasaron la película La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, y esa película realmente volvió a despertar la curiosidad del público al ver la historia de una manera dramática, aunque también muy violenta,
¿Sí recuerdan, no? Que dejó a millones de personas realmente conmovidos ante la profundidad del sufrimiento de Jesucristo. Pero nada más. Muchos saben que murió, pero no comprenden por qué murió, ¿no? Y bueno, yo voy a tratar de explicar un poquito esto. Los teólogos incluso han escrito largos tratados, largos libros acerca de lo que Dios hizo en la cruz y lo que ellos llaman las teorías de la expiación. No hay que especular con todas esas teorías para entender lo que la cruz significa para todos nosotros. Algunos versículos clave darán lo suficiente claridad de lo que sucedió ese día hace más de 2000 años. Vamos a ver, acompáñenme a leer Isaías 53, y ustedes saben que ese es un pasaje clave para entender mejor esto. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 6, o 4 al 6. No todo lo vamos a leer, solamente esto, y esto es precisamente el mensaje de la cruz. ¿Desde cuándo estaba siendo anunciada? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Hay algo aquí muy importante que quiero compartirles. Realmente en la cruz Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados, que eso quede bien claro. Él fue afligido por nuestro pecado. Él fue abatido por nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El profeta Isaías puso en claro aquí este pasaje siglos, muchísimos siglos antes de que Él viniera a este mundo directamente con el objetivo de morir en la cruz. Y uno puede llegar a preguntarse, ¿quién mató a Jesús entonces? Bueno, saben ustedes, la gente sigue debatiendo si fueron más culpables los judíos que los romanos. Otros dicen que todos somos culpables, ya que Él murió por nuestros pecados, ¿no? Bueno, pero la Biblia dice en Juan 10, 17 y 18, y dice muy claramente lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿notan eso? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Lo están notando? Pero además, Isaías dice algo estremecedor aquí: que Jesucristo fue azotado, herido y abatido de Dios. Abatido de Dios. En otras palabras, fue Dios quien puso todos nuestros pecados sobre la persona de Jesucristo. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el juez supremo del universo. Solo Él tiene la sabiduría para determinar el castigo apropiado para este caso, para nuestro pecado, y Dios dio a su Hijo. Dios castigó a su Hijo por nuestro pecado. Dios fue literalmente el verdugo de su propio Hijo. Entonces, eso no quiere decir que Dios sea el Padre cruel y sádico que realmente haya querido hacerlo. Bueno, realmente era el plan eterno. Sí lo quiso hacer. Ese era el plan eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él determina un sacrificio en su sabiduría apropiado para nuestro pecado, y Dios castiga a su Hijo. Y Dios fue literalmente eso, un verdugo. Esto no quiere decir realmente que Él se haya gozado en que su Hijo estuviera realmente sufriendo en la cruz del Calvario, pero al contrario, significa que es un Padre compasivo,
y misericordioso. Ningún otro sacrificio habría sido suficiente para el pecado del mundo. Nadie hubiera podido hacer eso. Ningún sacrificio habría sido moralmente perfecto de ninguna manera. Solo este cordero sin mancha iría a la cruz. Entonces Dios llevó a cabo un justo juicio sobre su único hijo para poder perdonarnos. Y quiero que quede eso bien claro. Jesús hizo un perfecto sacrificio, el Padre envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, y la única manera de que nosotros tuviéramos paz con Dios sería solamente este camino, era que Jesucristo fuera castigado por Él, aunque era inocente, por medio de sus azotes, fíjate nada más, de las heridas provocadas por la flagelación, somos sanados de alguna manera. Cuando comienzan esos azotes y esa flagelación, somos de alguna manera sanados espiritualmente. Comienza nuestra sanidad ahí, gracias a este sufrimiento que no merecíamos, no merecía, nosotros sí merecíamos el castigo. Y gracias a este sacrificio somos justificados ante Dios, que tampoco, por supuesto, merecía el Padre, ni merecía el Hijo. Noten el texto, Isaías dice aquí algo interesante: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Lo estás viendo? Versículo 6. En otras palabras, sugiere el texto, no que estábamos bien, no que estábamos bien y nos descarriamos en un punto específico. Ya vivíamos descarriados. Eso es lo que realmente quiere decir. Pero Jehová, dice aquí, cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor toma toda nuestra iniquidad y la pone sobre Jesucristo. Esa es la asombrosa realidad de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo como sustituto por los pecadores. El Inmaculado se ofreció a sí mismo por los pecadores, el santo por los malvados o los impíos, el bueno por los malvados también, el digno por los indignos. Eso éramos realmente nosotros, y mucha gente sigue así, igual, que no ha realmente puesto sus ojos en la cruz para venir a Él. Ahora vayan conmigo a Romanos, por favor. Vayan a Romanos capítulo 5. Y vean por favor el versículo 6 al 8. Porque Cristo, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Noten eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo concentra aquí nuestra atención en una verdad convincente. Cristo no murió por los buenos ni para que fuéramos más buenos. No, Él no murió por los religiosos ni por los morales. Murió por los pecadores, por los malvados. Es ya muy raro que las personas mueran por otras personas, ¿no? Bueno, a veces leemos acerca de alguien que da la vida o da su vida en la guerra o en un desastre para salvar a otra persona. Pero realmente no lo hace simplemente lo hace para salvar su vida física. Pero Pablo aquí reconoce que en raras oportunidades pudiera alguien morir por una persona justa, alguien que mereciera ser salvo. Sería realmente notable que una persona diera su vida para salvar a una persona buena. Sin embargo, ¿has oído alguna vez que alguien esté dispuesto a morir por un malvado? No, o sea,
Moriría alguien por un hombre miserable, malvado, ruin, que es un pecador, que no se merece nada, que merece ser castigado, que merece que lo acribillen, que merece que lo hagan trizas. ¿Quién se atrevería a hacer un sacrificio tal? Solamente Jesucristo. No sería justo, ¿no? Y Cristo no murió por nosotros porque fuimos dignos o merecedores o buenos. Pablo dice que éramos débiles, es decir, sin fuerzas, indefensos e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No sabíamos, o sea, no había nada que admirar en nosotros, pero aún así Dios lo hizo. Cristo murió por los impíos, no por los justos, aunque pues, no hay justo ni aun uno, ¿no? Ni aun uno. Entonces, todo lo que Pablo dice en Romanos 5, del 6 al 8, me parece un tipo de sarcasmo aquí, porque nadie muere por alguien justo, ¿me explico? Porque no existen. Tan simple como eso, ¿no? Pero lo que sí existe es un amor incomprensible de parte de Dios. Un amor que no merecíamos, produjo un sacrificio que Él no merecía. Y ese es el punto. Y a eso se le llama gracia. Estoy tratando de explicar todo esto para que comprendamos un poquito todo el panorama de lo que significa la cruz. Ahí el sacrificio en la cruz. Entonces a eso se le llama gracia. Y muchos saben ya que es gracia. Es un favor inmerecido para con los inmerecedores. Lo expliqué alguna vez en alguna clase. Favor inmerecido para con los inmerecedores. Incluso hace tiempo estudiamos esta maravillosa doctrina. Teológicamente hablando, es de una manera más fuerte pero precisa. Escuchen esto, gracia es un favor absolutamente inmerecido, o sea, absolutamente inmerecido. Definida como la expresión de amor divino en la forma de beneficios a pecadores que no merecen nada. Definida como el favor gratuito e inmerecido de Dios otorgado a pecadores culpables que solo merecen la condenación eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios conferido a los indignos de ser amados. Aunque estábamos indefensos y éramos impíos, aunque estábamos en rebelión con Él, aunque estábamos hablando mal de Él, aunque lo odiáramos, Dios mostró ese amor maravilloso, incomprensible, por nosotros, al enviar a su Hijo a que muriera en nuestro lugar. Podemos ver un versículo que encierra toda esa verdad, y yo les invito por favor a que me acompañen a Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Este es un versículo clave. Este es un versículo central, un versículo absolutamente importante para entender realmente el sacrificio de Cristo. Noten esto, Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este versículo aquí, tan solo este versículo tiene 15 palabras en el original griego. Pero esas 15 palabras expresan la doctrina de la sustitución. Bueno, aquí expresan incluso varias doctrinas, pero aquí en particular es la doctrina de la sustitución como ningún otro versículo en la Biblia. Entonces, este concepto de la sustitución está prácticamente en el corazón del Evangelio. Ahí está. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Solo hubo una persona que viviera sin pecado y esa persona fue Jesús. Dios hizo que Jesucristo, quien nunca pecó, se hiciera pecado por nosotros. ¿Qué significa cuando Dios hizo que Cristo se hiciera pecado? Bueno, algunos enseñan que en realidad Jesucristo se convirtió en un pecador en la cruz y por lo tanto fue castigado en la cruz. Eso no es verdad.
Algunos incluso enseñan que Jesús tuvo que ir al infierno durante 3 días para pagar por esos pecadores o por ese pecado y después pagar por ellos. Se les permitió que resucitaran de los muertos, etcétera, pero nada de eso es verdad. En la cruz, hermanos, en la cruz, Jesucristo tenía que ser el Cordero sin mancha, inmolado, el sacrificio perfecto. En la cruz seguía siendo sin pecado. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste, por supuesto, y lo hemos dicho varias veces a través de varios mensajes. Él fue santo en la eternidad pasada antes que fuera humano. Luego vivió una vida santa y sin pecado y caminó por este mundo. ¿Y saben qué? Seguirá siendo santo en la eternidad futura. Pasada, presente y futura. Para seguir siendo plenamente Dios y plenamente humano. Qué maravilla, ¿no? Cristo tenía que permanecer santo, sin defecto, separado de los pecadores. Él es el único que no conoció pecado y basta con eso. No es simplemente uno que no hizo pecado hasta la cruz. No, cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado significa solo en cierto sentido. Y quiero explicárselos. Que Dios trató a su Hijo como si fuera un pecador. Déjeme ser más específico. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él, aunque no había cometido ninguno. Eso es lo que significa la sustitución que aquí ya hemos compartido. Jesucristo, como nuestro sustituto, llevó nuestro castigo, como ya nos lo mostró Isaías 53. Dios puso el castigo por nuestros pecados en Él, por todas las eternidades que hubiéramos nosotros pasado en el infierno. Todos los creyentes, a través de la historia. Fue un castigo monumental, lo he compartido también. Entonces el castigo fue sobre Él, aunque fue sin pecado. Vayan conmigo a Hebreos, por favor. Capítulo 7, versículo 26. Noten ustedes lo que dice el autor de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Noten eso. Este es el punto medular de la fe cristiana, hermanos. Si algún humano, por puro y santo que parezca, si hubiera sido sacrificado por los pecados del mundo, pues no solo no pasaba la prueba de pureza, ¿no? Simple y sencillamente por eso, sino que no hubiera hecho el efecto correspondiente a la imputación de los pecados, porque esa persona también sería un pecador como todos nosotros, ¿no? Tan sencillo como eso. Si regresas a 2 de Corintios en el capítulo 5, 21, verás que el resto del versículo nos dice que la razón por la que Cristo fue hecho pecado por nosotros, lo fue para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él. ¿Lo estás viendo? Justicia de Dios en Él. Ese es otro aspecto de la sustitución. Incluso se le llama sustitución vicaria. Lo que observaremos en Isaías 53, ahí está la palabra llevó, sufrió. Esto, aunque los verbos están en tiempo pasado, predicen acontecimientos futuros al tiempo de Isaías. Esto se le llama teológicamente perfectos proféticos.
Entonces están en el pasado, pero predicen, por supuesto, los acontecimientos futuros. En el hebreo aquí y en otras partes, Isaías estaba diciendo que el Mesías llevaría las consecuencias de los pecados de los hombres, específicamente las tristezas y el sufrimiento de la vida. Aunque increíblemente los judíos que lo vieron morir, ¿saben qué estaban pensando? Ellos estaban pensando que él estaba sufriendo ahí en la cruz por sus propios pecados, por lo que él merecía. Ellos pensaban eso, lo cual fue erróneo, como lo vimos en Hebreos 7:26. Entonces, ¿se han preguntado alguna vez por qué Jesús tenía que venir al mundo, vivir 33 años? Bueno, cuando casi no tenemos ninguna información de los primeros 30 años, solamente unos cuantos años después de nacido. Dios pudiera haber dicho, bueno, mira, ¿sabes qué? Hijo, necesito que bajes y mueras ahí en la cruz del Calvario. De todos los que han de creer, solamente llevar un fin de semana. Te va a llevar un fin de semana, ¿no? Bajas el viernes para que seas crucificado, sales del sepulcro el domingo y después de algunos días regresas. Bueno, 50 días después, ¿verdad? 50 días después estuvo recorriendo algunos lugares y se hizo presente a más de 500 a la vez, ¿te acuerdas? Qué tremendo, ¿no? Bueno, ¿tú crees que si hubiera sido nada más eso? Pasar el fin de semana así, si su único propósito era la muerte y resurrección, ¿para qué los primeros 30 años, no? Bueno, aquí está la respuesta. Jesús dijo en una ocasión, justo precisamente cuando iba a ser bautizado por Juan, él dijo algo muy importante que no debe olvidársenos a nosotros. Él dijo que debía cumplir toda justicia. O sea, ¿por qué tenía que ser bautizado? Le preguntó su primo Juan. ¿Por qué? Si tú vienes a mí, yo debía ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué quiere decir eso? Él estuvo haciendo eso durante toda su vida, llevando una vida plenamente justa. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo como somos nosotros, como lo fuimos nosotros, pero Él sin pecado. Fue tentado como niño, fue tentado como joven y por supuesto como adulto también fue tentado, pero nunca claudicó y nunca pecó. ¿Por qué tuvo que llevar esa vida sin pecado? Para que su vida sin pecado se acreditara a nuestra cuenta. Eso es muy importante, ¿eh? Pongan oído a eso. La vida sin pecado era muy importante para que esa vida santa se acreditara a nuestra cuenta. Esa es la doctrina de la sustitución, que la vida de Jesucristo sin pecado pudiera darte a ti y a mí a ser imputada a nuestra cuenta. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él viviera tu propia vida. Y por otro lado, Dios te puede tratar, y solamente digo que te puede tratar como si tuvieras toda la vida de Jesucristo. Hay un intercambio, por supuesto, ahí, en ese sentido, un intercambio espiritual. Tanto nosotros le imputamos todas nuestras transgresiones y todos nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados, pero esa llaga éramos nosotros que estábamos poniéndolo en él, en ese cuerpo sin pecado. Entonces tanto le imputamos nuestros pecados como Él nos imputa su justicia. Y eso es realmente maravilloso. Ese es el punto del Evangelio. Mira lo que dice Colosenses. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 13, para que tú veas lo que merecíamos. Para que tú veas en qué condición realmente estábamos todos nosotros. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos versículos realmente presentan una imagen vívida, aun cuando el idioma es difícil aquí un poquito de comprender. Pablo usa conceptos ahí legales, el acta de los decretos legales del mundo antiguo. Cuando se crucificaban a una persona, se clavaban en la cruz la lista de los delitos que cometían. La lista de todos los delitos que todos, para que todos supieran la razón por la que estaba siendo crucificado. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, los soldados clavaron una señal en la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en 3 idiomas. Y ahí está, griego, latín y arameo. Entonces, noten eso, la acusación contra Jesús fue que él era el rey, un rebelde contra el emperador romano, y una ofensa a los judíos que estaban buscando un tipo diferente del rey. Bueno, este fue el delito por el cual se llevó a cabo esta muerte. Entonces Pablo toma esa metáfora de la acusación y dice que la lista de las acusaciones que había contra nosotros también fue clavada en la cruz. Pudiéramos decir que hipotéticamente toda la lista de acusaciones contra nosotros, que fue contra Jesús directamente, debería estar ahí clavada en la cruz. Todas las leyes que habíamos quebrantado, todos los requisitos que habíamos dejado de cumplir, que estaban contra nosotros, todos los pecados que cometiste, todos ellos fueron clavados por Dios en la cruz. Todas las maldades que hiciste, todos los pecadores que fuimos, y para qué enumerar tantas cosas, ahí estaban clavadas en la cruz. Se puso ahí la lista de nuestros pecados, no las de Él. Y no tuvimos que morir por ellos. Jesús murió por todo lo que a nosotros se nos acusaba. Pablo dice que antes de eso estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos. Ahí está otra palabra legal: delitos y pecados. Estábamos en la incircuncisión, impuros y apartados del pueblo de Dios, pero ahora todo eso se había cambiado. Se han retirado todas las acusaciones contra nosotros. Fíjate nada más el valor y en la verdadera profundidad que encierra el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nota eso, se han retirado todas las acusaciones contra nosotros, ya que el castigo se ha cumplido, la paga ya fue dada. Se nos ha declarado inocentes, mira, sin merecerlo. Y otra vez, y todas nuestras ofensas contra Dios se han puesto sobre Jesucristo, quien satisface a un Dios justo. Él satisfizo, fue propicio, y ahí está la propiciación. Ahí está la doctrina también de la propiciación. Nunca podemos agradecerle o alabarle de modo suficiente por morir a fin de darnos vida. Nos acredita, nos rescató con su sangre bendita, y ahora debemos ser diferentes. Es un canto que nosotros entonábamos hace años. Todas las cosas tienen que ser diferentes. Diferentes. Cuando Cristo muere en la cruz y nos salva y nos otorga el perdón inmerecido. Vayan a 1 de Pedro, por favor. En el capítulo 1, versículo 18, espero no equivocarme. Nota eso lo que dice Pedro aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Siempre cantamos himnos, ¿no? Referentes a eso, con letras en las cuales expresamos: comprado por sangre por Cristo, ¿se acuerdan? Con gozo al cielo iré, ¿no? ¡Qué maravilla! Comprados con sangre por Cristo. Y voy a ir al cielo, solamente por eso. Esos son los conceptos grandiosos, que son a veces difíciles de entender para muchas personas en el siglo XXI. Pero son imprescindibles para el significado de lo que ocurrió en esa cruz. Tan solo en esa cruz estaban concentradas no solamente nuestros pecados, se estaban cumpliendo todas las doctrinas que conocemos. Propiciación, redención, justicia, santificación, todos. La redención era el término técnico aquí para el dinero que se pagaba para rescatar a un prisionero de guerra, o un prisionero del que sea, o un esclavo, etcétera. Eso es lo que Dios hizo cuando Jesucristo murió en nuestro lugar. Te sacó de la esclavitud, te dio una perspectiva nueva, no es cualquier cosa. No podemos vivir la vida cristiana solamente en un estado de pasividad ahí. Pues está bien. Creer que venir a alabar al Señor aquí y asistir y dar tu ofrendita ahí, ¿crees que estás cumpliendo con todo? No, vive la nueva vida en Cristo y comparte a Cristo a todos los que veas. Eso es lo que debes hacer. Tú y yo estamos comprometidos con la cruz. Estábamos atrapados en este corrupto sistema del mundo, en la lucha por la supervivencia, viviendo por inercia sin vivir de una manera que Dios desea. Necesitábamos ser rescatados de esa vieja manera de vivir, ya que a la larga toda esa manera de vivir nos llevaría a nuestra condenación eterna. Nos llevaría al juicio. Pero, ¿cómo podríamos ser redimidos? Nada de este mundo podría comparar nuestra libertad, ni oro, ni plata, lo que estamos leyendo aquí, ni nada terrenal, solo una cosa podía redimirnos. Pedro dice claramente que fue la sangre preciosa de Cristo, la que limpió tu pecado. Y toda esa sangre está fresca para seguir perdonando a aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Esa es la única manera de ser libres de nuestra manera vieja de vivir y sus consecuencias. Porque no solamente están viviendo de una, la manera vieja de vivir, ¿sabes qué? No solamente es cometer esos pecados, sino que todos esos pecados tienen unas consecuencias terribles. No solamente en esta vida, sino también en el futuro. Entonces, había que ver el sacrificio de Cristo, había que hallar un sacrificio, un sustituto aceptable a Dios. Incluso a lo largo del Antiguo Testamento los israelitas sacrificaron corderos y otros animales en el templo como ofrendas por el pecado, para quitar el pecado del pueblo, supuestamente quitarlo, aunque no lo quitaban. Dios no quitaba el pecado, simple y sencillamente lo cubría temporalmente. Todo ese sistema anunciaba la venida del Señor Jesucristo, que sería el Cordero Supremo. Él sería el sacrificio final y perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Una generación después de la muerte de Cristo, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos, tal como había predicho Jesús con la destrucción del templo a los 70 años, en el año 70 después de Cristo. Terminó todo sistema expiatorio, tal y como lo explicaba también en la clase. Desde aquel día hasta hoy no ha habido ningún templo y no ha habido un lugar para ofrecer sacrificios.
¿Sabes por qué? Porque no es necesario. Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto, a lo cual ellos tenían que poner su mirada. Entonces Él pagó de una vez por todas, por todos los pecados de las personas que creerían, y Él pagó el precio para darnos libertad. Él expió nuestros pecados para pagar esa deuda que había contra nosotros. Y a propósito de expiar, también hemos de ver otra doctrina ahí concentrada en la cruz: la expiación. La expiación. No solamente la sustitución, en cierto sentido ya dimos alguna explicación, pero la expiación también estaba ahí. Es un término teológico y significa la ofrenda de un sacrificio para cubrir, pagar por el pecado. En el Antiguo Testamento, en Levítico 16, era llamada el día de la expiación. De hecho, actualmente los judíos siguen festejando el Yom Kippur. O ellos ya no le llaman la expiación, le llaman el día del perdón. Y bueno, el concepto del Nuevo Testamento significa quitar el pecado basándose en la muerte de Cristo. Ahí está. Pero la base se encuentra en Levítico 17. Vayan conmigo, por favor. Levítico 17. Nota esto, para que nos demos cuenta de todo el panorama de la cruz. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando se habla de derramar sangre, es una manera de mencionar la muerte. Ya lo hemos dicho también, la sangre representa la vida, y cuando Cristo murió, haría expiación por el pecador, y todos los sacrificios eran así. Alguien tenía que morir. Esa era la idea, esa era una ilustración de que el pecado tenía que ser castigado con la muerte. ¿La muerte de quién? De alguien. En el Antiguo Testamento decía: el alma que pecare, ¿qué? Esa también que morirá. Así que los sacrificios eran para sustituir al que pecaba, y Dios ya lo tenía en mente. Sin embargo, los sacrificios levíticos nunca fueron eficaces. Fueron una sombra también. No fueron eficaces para quitar el pecado. Lo puedes ver en Hebreos 8 y 10. Fueron una expresión externa de una realidad interna. En otras palabras, una expresión externa que se llevó a cabo ahí, y que Dios les ordenó que lo hicieran, pero la realidad interna era que seguían siendo pecadores. Dios siempre salvó al pecador mediante la fe. Si aquella persona solamente llevaba sus animalitos para ser sacrificados, bueno, estaba cumpliendo de alguna manera la ley, pero no quería decir nada, a menos posiblemente que alguien tuviera fe en algo, alguien que viniera a ser un sacrificio completo y correcto, o alguien como el Mesías. No era por obras, no es por obras actualmente, es por fe. Y el sacrificio era una expresión externa de contrición. Y una de las cosas más fascinantes, más asombrosas en la sabiduría de Dios es por un lado, fíjate, Dios perfectamente justo, y no puede dejar un solo pecado sin ser juzgado. Y tiene que juzgar cada pecado a lo largo de la historia que se ha cometido. Tiene que juzgarlo. Pero por otro lado, Él quiere perdonar a los pecadores. ¿Te das cuenta? Mira, y nos preguntamos, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, pues ahí está. Al presentar un sustituto, por un lado, su justicia es exaltada.
Porque todo pecado de toda persona que ha cometido desde la historia de Adán será juzgada. No va a quedar ni un solo pecado sin ser juzgado. ¿Saben por qué? Porque Él es justicia inflexible. Porque es Dios y Él es justicia perfecta. Para el incrédulo, el resultado de ser juzgado será echado ¿a dónde? Al infierno. Eso es su justicia con el impenitente. Y para el creyente sus pecados también serán juzgados en Cristo. En otras palabras, cuando Cristo venga por su iglesia, el Señor viene por su iglesia y nos lleva directamente al tribunal de Cristo, pero no para condenación, sino para ser galardonados. Así que cada cosa que hayas hecho, ahí será expuesto, sea bueno o sea malo, pero no para ser condenado, sino simplemente para dar el galardón que corresponde a lo que haya hecho. Entonces, ahí está la expresión de Dios. Mira, al ofrecer un sustituto desde acá, desde este momento, desde este tiempo, para que nuestro pecado sea perdonado y nuestra vida asegurada. Muestra su gracia y le da al pecador condenado lo que no merece. ¿Se dan cuenta? Es asombroso, de esa manera su justicia es satisfecha de manera perfecta. Y por otro lado, muestra gracia de manera perfecta. Vayan conmigo a Romanos. Vamos a leer un par de versículos, tal vez 3, tal vez un poquito más. Vayan a Romanos, por favor, primeramente, en el capítulo 3, versículo 24. Al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de fe de Jesús. Y vean el 5:8 también de Romanos. Y un pasaje que todos ustedes conocen y yo también, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vayan a primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Creo que lo leímos, ¿no? Y cuya herida fuisteis sanados. Y vayan al 3 también de primera de Pedro, pero en el versículo 18. ¿Nota esto? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está, la sustitución. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, para poder ser perdonados, para que Dios pueda extender su perdón, implicaba que alguien tenía que pagar por ese pecado, y muy importante, y así de lógico es, ¿no? Y debido a que la paga del pecado es muerte, debido a que esa penalización por el pecado, ese es el precio, ese es el costo, la muerte de alguien, ese es el juicio que Dios estableció por el pecado. La paga del pecado es muerte. Así que el pecador merece morir. Punto. El pecador merece la pena de muerte. Ahí está. El pecado provoca, incita incluso a la ira de Dios, y tú lo puedes ver a través de la Escritura a todo lo largo y ancho, y sobre todo ahí en el capítulo 1 de Romanos. Tan solo en el capítulo 1 de Romanos lo puedes ver cómo manifiesta toda su ira. Entonces esa ira es incitada por toda esa maldad,
porque Él es santidad perfecta, inflexible también. Entonces la única manera, y esta es la terminología que se usa teológicamente hablando, de apaciguar, de satisfacer esa ira, porque Dios no puede congeniar con el pecado. Dios es justo, que manda que el pecado sea justamente pagado, juzgado. La única manera es que muera el pecador por su pecado, y de esa manera es justicia quede satisfecha. Pero, y eso es lo que estamos viendo, y esto tiene implicaciones muy importantes, porque la única manera en la que Dios puede expiar los pecados es en base a la muerte de Cristo, no en base a tu muerte. No viene a matarte para que seas llevado al cielo y tú mismo te pagues por tu propio pecado. ¿Me explico? No, ese es el punto. Alguien aparte de ti, en otro tiempo, santo y sin mancha, perfecto, ese sería Cristo inmolado en la cruz. Esa es la única forma de ser salvo. De hecho, todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando hacia el Mesías, hacia Cristo, al sacrificio de Cristo, pero no tenían ningún valor eficaz para quitar el pecado, solamente, como les dije, lo cubrían. Una parte ahí, quedaban ellos más o menos satisfechos. Es como dar algo y quedas medio satisfecho, ¿no es cierto? Como cuando das algo, cuando regalas algo. Eso es lo único que hacía. O cuando le das una limosna ahí más o menos fructífera a algún limosnero o a alguna persona necesitada, la das así, aunque no lo conozcas, la das, como que quedas satisfecho de hacer algo bueno, ¿no? Pero eso es todo lo que hacía en el Antiguo Testamento. Realmente presentaban sus animales, eran sacrificados, pero no quitaban su pecado. Pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, porque su sacrificio fue eficaz. Porque si ustedes recuerdan, todo el sistema sacrificial era de acuerdo a Colosenses 2. Vamos allá. Ya voy a terminar. Colosenses 2. Bueno. Nos dice que eran una sombra. Una sombra ahí. Todos, absolutamente todos apuntaban a Cristo. En el 2:16, por favor. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es, ¿qué? Sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Ahí habla de las leyes alimenticias. Colosenses habla y acentúa mucho Colosenses de las leyes alimenticias y las leyes de purificación, etcétera, etcétera. Y eso también tiene que ver con el sistema sacrificial, como lo corrobora Hebreos. Entonces, los sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca fueron eficaces sus sacrificios a sí mismos. Tú lo puedes checar en Hebreos 7, en el 8, en el 9, casi todo Hebreos habla eso. Ahora ya conoces el significado de la cruz. Ya lo conoces. Aquí hemos visto ya un poco de teología y ahora los que están escuchando esto por primera vez saben lo que Jesucristo hizo en la cruz. Saben que exactamente lo que sucedió exactamente hace 2000 años. Así que nadie puede venir a decirte lo que sucedió con Cristo, ni siquiera las películas, incluso están alteradas, casi la mayoría, exaltan una cosa, exaltan otra, los documentales, todos son erróneos, los comentaristas que salen ahí dicen cada barbaridad, pero increíble. No les hagas mucho caso, mejor vete a la Biblia, la verdad. No les hagas mucho caso. Así que ya sabes que hace 2000 años Jesucristo vino con ese objetivo.
Nadie puede venir a decirte lo que sucedió. Este es el Jesús, este es el sacrificado de la cruz, en la cruz. Y Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús solo espera que reconozcas si alguna persona nueva está por aquí y nos visita, o todavía no te has entregado al Señor Jesucristo porque no has querido reconocer tu pecado. Yo te invito para que lo reconozcas, porque si estás como estás, es porque tu pecado está agobiando tu vida, y es el momento de entregarte a Jesucristo. Es el momento de arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ya te lo dije. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor tú has creído a través de todos estos años, a lo mejor has simpatizado hasta cierto punto lo que hemos dicho aquí, a lo mejor a través de algunos meses has venido y has dicho, bueno, es lindo, qué bueno, me gusta cómo se habla aquí acerca de la Biblia y los himnos y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Si no te has entregado a Cristo, eres igual que todos los que están allá afuera. Igual que todos los demás. Perdido. Sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Así que esta es la oportunidad. Jesucristo ha hecho esta concesión maravillosa para ser salvos. Y si no la quieres aprovechar, es entonces porque estás destinado quizá para otra cosa. Pero quizá en esta ocasión haya alguien que diga, yo quiero, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero ser salvo. Quiero estar contigo. Quiero verte algún día. Si es así, hoy es el tiempo de salvación. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre eterno, tu palabra es muy clara. Tu palabra dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Señor bendito, en esta mañana, en esta tarde ya estamos abriendo este panorama maravilloso y esta oportunidad de que otros conozcan de la salvación maravillosa que has hecho en nuestros corazones y vean en aquellos que han nacido de nuevo una vida diferente, una vida de estudiar tu palabra y una vida de gozo y de paz en nuestros corazones. Pero si en esta mañana hay quien nos visite o hay quien todavía no haya hecho su profesión de fe, no te haya declarado sus pecados, este es el momento, Padre, toca sus corazones, quebranta estos corazones. Quizá no haya entendido bien lo que es el significado de la cruz y esta fue la oportunidad. Y tú les estás dando esta oportunidad para venir realmente a arrepentirse de sus pecados y a ser salvos. Señor, quizá no haya otra oportunidad como esta. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos. Ponemos en tus manos a aquellas personas que en estos momentos puedan decirte a ti con todo su corazón, perdóname, Señor. Puedan decirte, me arrepiento de mis pecados. Puedan decirte, quiero ser salvo, Señor bendito, y quiero verte algún día estar delante de tu presencia. Si esto es así, Señor, toca los corazones, quebrántalos y acércalos a la cruz, porque todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.